Bien, vamos a comenzar con los antecedentes de la mercadotecnia en México y en el mundo. Para esto se trazó una pequeña línea del tiempo. A lo mejor hay aspectos que no están completamente contemplados aquí, pero son situaciones de las que se pueden tomar como más importantes. Primeramente, bueno, hay que tomar en cuenta que las corrientes del marketing se pueden tomar en diferentes épocas a través de la antigüedad. Comenzando con esto, bueno, vamos a las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas hacían una labor de marketing como en la actualidad, haciendo publicidad o creando carteles, sino que simplemente buscaban la manera de vivir lo mejor posible. Entonces, para ello, bueno, tuvieron que identificar las necesidades básicas y comenzar a satisfacerlas. Para ellos lo primordial era comer, dormir, tener donde dormir y vestir. Por consiguiente, bueno, entonces las civilizaciones en la antigüedad comenzaron a buscar la manera de entender esto. ¿Qué hicieron? Había personas que se dedicaban a recolectar alimentos para poder comer. Había otros que se dedicaban a cazar, de la caza sacaban alimento, pero también sacaban las pieles para poder vestir. Entonces ahí tenían dos tareas en una. Vestían, comían, luego posiblemente buscaban cuevas para poderse guarecer de la lluvia o de las inclemencias del tiempo, y con esto cubrían la mayoría de sus necesidades. A ellos en aquella época pues obviamente no les interesaba si se veía bien la ropa que traía puesta, o si su cueva era de último nivel, o si las comidas, los alimentos que ellos tenían eran de lo más caro. Simplemente les interesaba poder adquirirlo para poder satisfacerse, poder comer o poder vestir. Muy bien. Pasando el tiempo, entre la serie de situaciones que se fueron presentando, bueno, tenemos por ejemplo, ya con el avance de la civilización en la Roma antigua, se comenzó a hacer la primera promoción de productos mediante medios que tenían a la mano. Es decir, aquí se comienza con el publicity o publicidad de boca a boca, comienzan a hacer comunicación entre las diferentes personas y ofrecer productos. Así es como ellos pues llevaban a cabo esta actividad. También se tiene información de que aproximadamente en esta época de la Roma antigua hacían alguna especie de flyer para ofrecer información, es decir, pequeños pedazos de piel de oveja en los cuales anotaban qué es lo que buscaban ofrecer o en su defecto buscaban adquirir la sociedad. Por ejemplo, hay en el museo de Italia hay un pedazo de piel en el cual se solicitaba información acerca de alguien que había robado, y para ello ofrecían una recompensa. Estos de los primeros roles de comunicación que se dan en la Roma antigua, los primeros sistemas de información que se tenían. Posteriormente, bueno, se mantuvo la sociedad un poco al margen durante los siguientes años. En 1271 se tiene información acerca de Marco Polo y sus viajes a través del mundo. Marco Polo, siendo todo un visionario de los negocios, comienza a viajar a través del mundo, no solamente abriendo rutas de mercado, sino que también Marco Polo lo que hacía era ver, observar qué es lo que había en otros lugares y traerlos a Italia. Entonces Marco Polo se manejaba de esta forma. Él hacía, digamos, de alguna manera pequeñas redes de negocios y comenzaba a importar y a exportar productos desde donde él se encontraba. Él tenía también, bueno, pues, digamos, muchísima cultura, o se comunicaba con muchísima gente, y por eso tenía conocimiento de lo que sucedía en todos los mercados a los que él viajaba. Vamos a pensar que de alguna forma Marco Polo abrió dos vertientes: la vertiente de la investigación de mercados o de la mercadotecnia internacional, y la vertiente de los negocios internacionales. Conforme avanzamos dentro de la línea del tiempo, nos trasladamos hasta 1482, en donde la imprenta también comienza a jugar un papel importante. Este invento de Gutenberg ayuda a que se puedan crear algunas tarjetas,
se pueda comunicar con mayor facilidad la gente y se comiencen a ver los primeros sistemas de aportación hacia un mundo más publicitario. Claro está, no era algo muy sofisticado. En este caso, bueno, pues eran imprentas, imprimían lo básico, eran solamente frases, palabras y se generaba comunicación entre, más que nada entre las personas. No era algo que se aprovechara al 100% por las empresas. Continuamos 10 años después, a 1492, ya Cristóbal Colón, el marino genovés que buscaba llegar a otras partes del mundo y comienza a buscar algunas rutas del mercado. Precisamente eso es lo que hace, empieza a aperturar rutas de mercado, pero también se genera una parte importante dentro del mundo de los negocios o dentro del mundo del marketing, que es el choque cultural. ¿Por qué? Porque llega Colón hacia América, comienza a ver cómo se manejaba la gente en América, qué ideas tenían, qué cultura tenían, y entonces pues comienza a tratar de influir en ellos, al mismo tiempo que comienza a expropiar ciertos productos de América y llevarlos a España. Entonces aquí vemos cómo se comienza con un proceso un poco más de globalización a trasladar productos de América hacia España y también se comienza un proceso de culturalización al tratar de traer las ideologías españolas hacia México. Bien. Posteriormente, para 1622 y ya con la imprenta de Gutenberg se generan los primeros periódicos y con los primeros periódicos también llegan los anuncios publicitarios un poco más fuertes. Entonces aquí ya se comienzan o comenzamos a hablar ya de menciones o de pagos por mención dentro del periódico. Son los pequeños, las pequeñas frases o pequeños renglones en los que se menciona información acerca de alguna persona o empresa. En este caso, pues, tenemos vestigios de que las empresas comenzaban a utilizar los periódicos para anunciar productos y darlos a conocer al mercado. Esto era con la finalidad de irse dando a conocer cada vez más. También con la llegada de los carteles y revistas especializadas, la publicidad demandó pues, personal más especializado. Con las situaciones básicas que teníamos, como únicamente teníamos la imprenta, el periódico o los carteles, no era un personal extremadamente especializado, pues era gente que necesitaba conocer los mercados para enrolarse en la gente y saber cómo poderle llegar. Es decir, era gente que necesitaba hacer un poco más de relaciones públicas, pero que necesitaba conocer el mercado para crear anuncios publicitarios entre carteles y periódicos. En el transcurso de los años o en lo sucesivo, llegó en el final de la época de los 1800 o de aquel paso. Tenemos, por ejemplo, después de la Revolución Industrial, cómo se fueron afectando diferentes empresas, diferentes industrias, y llegamos, por ejemplo, a 1876. Aquí en México, Porfirio Díaz sienta las bases de la industrialización, llega a lo textil, a lo metalúrgico y al alimentario, y luego también comienza a sentar las bases de las primeras vías ferroviarias. Lo que hace Porfirio Díaz con esto es abrir también otras formas de distribución al interior del país y abrirles otras formas de producción a las empresas mexicanas o a las norteamericanas que operaban dentro del país. Con esto, bueno, es obvio que los procesos de distribución de productos eran más ágiles, pero también necesitábamos un proceso de información ágil para poder vender el producto que estábamos desarrollando. Además de ello, bueno, empresas como la minera, que eran adecuadas a la época, la petrolera, que estuvo muy fuerte, también necesitaban otras formas de desarrollo. Recordemos que el marketing en este punto no únicamente hace alusión a publicidad o ventas, sino que también son muy importantes las redes de distribución del producto y la logística que se va a llevar a cabo. Continuamos para finales del siglo XIX, es decir, para el mismo 1876, debido a esas tareas que ya se habían desarrollado con anterioridad, se comienzan a ensayar los vestigios de la primera agencia publicitaria. Es decir, ya tenemos productos, tenemos periódicos, ya tenemos panfletos, flyers, tarjetas,
y tenemos un mercado que nos está consumiendo producto. Necesitamos sacar ese producto, necesitamos vender ese producto. Además, aquí se adecuaba más a una idea de una economía basada en la oferta, es decir, a la venta de producto. Entonces necesitamos sacar este producto, vamos a buscar la manera de hacérselo llegar a las personas y vamos a llegar a buscar la manera de apoyar a las empresas existentes. Entonces ya se comienzan con los ensayos que van a ser una agencia publicitaria y se comienzan con las primeras bases. Continuamos. A principios del siglo XX se tiene gran relevancia de la publicidad. Primero tenemos la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial sale el famoso flyer del tío Sam solicitando que la gente se reclute al ejército. Entonces ya se hace uso de estos sistemas de información para reclutar gente para el ejército, para agencias gubernamentales. También se aparece el primer grabador de voz, que fue una tarea llevada a cabo por Thomas Edison. En México, por ejemplo, hay una parte de la historia que nos indica que estaba pues sorprendido Porfirio Díaz porque tenía un grabador de voz, estaba impresionado, asustado, pero también reconocía el gran trabajo de Edison. Lo que sucede con estos primeros grabadores de voz o con estos primeras tecnologías que salen a principios del siglo XX. Bueno, se comienzan a desarrollar nuevas tecnologías y entonces, por ejemplo, entre 1920 y 1928 aproximadamente, en la década de los 20, nace el primer radio, la primera emisión de cine, las primeras emisiones de televisión en blanco y negro. Y para estas épocas, por ejemplo, el cine comienza a tener gran influencia en las personas y se comienza también a hacer uso de él para los aspectos de publicidad. El radio también toma gran relevancia al tener una señal capaz de llegar a más personas y a un costo mínimo. También comienza a tener relevancia dentro de la sociedad. Y la televisión se presenta en dos vertientes. Entre principios del siglo XX, cuando sale la primera televisora, y entre mediados del siglo XX, cuando Guillermo González Camarena propone el prototipo de televisión a color. Entonces se comienza a tener mayor relevancia con estos medios y llegar a cada vez mayor cantidad de personas. También, más o menos a mediados del siglo XX, entre mediados del siglo XX, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial y entre la Gran Recesión comienza a generarse pues una tendencia más hacia el proteccionismo del mercado. Esto quiere decir que la gente comenzaba a querer tener productos de cada vez menor calidad. Bueno, más bien las empresas comenzaban a tener productos de menor calidad y lo único que buscaba era colocarlos en el mercado. No les interesaba nada más y también, bueno, preocupaba que fueran productos nacionales. No les preocupaba nada más, el producto era de mala calidad, si salía una más de producción demasiado amplia, eso no preocupaba, lo que preocupaba era que hubiera producto para el mercado, para vender y buscaban la forma de colocarlo para con las personas. Esto genera, por ejemplo, a finales de los 50 en México se genera el desarrollo estabilizador, que más que nada era tratar de mantener el producto mexicano cubierto. Había una producción en México, pero era para México, era de México para México, lo cual generó graves problemas, claro, o sea, en la economía mexicana, pero en ese tiempo era lo que podría beneficiarle. Bueno, para poder salir de esto se generaron algunas otras tareas, por ejemplo, para la época de los 60 se dieron cuenta que el proteccionismo no estaba funcionando y comienzan a hacer investigación de mercados buscando satisfacer las necesidades de los clientes. Esto es la filosofía de Ford, por ejemplo, que decía, te vendo cualquier carro siempre y cuando este sea negro, comenzó a pasar de moda. Estábamos buscando que la empresa ya no produciera un carro negro, se vendiera, sino que buscábamos que la empresa realmente produjera un carro azul, amarillo o rojo para que las personas los pudieran adquirir.
pero al gusto de las personas. No que se les cobrara por otro color, sino que simplemente les brindara un producto capaz de satisfacer su deseo y su necesidad. También, bueno, eso fue en la época de los 60. En la época de los 70 y a principios de los 80 aparecen famosos problemas de competencia, por ejemplo, entre Coca-Cola y entre Pepsi. Pepsi le comienza a ganar el mercado a Coca-Cola. Coca-Cola quiere reformular sus productos. Se generan problemas para con la empresa, con lo cual comienzan a bajar sus ventas. Entonces se da cuenta que estos vestigios de investigación de mercados eran importantes, los pone en marcha, genera un plan publicitario, un plan de marketing y vuelve a realizar sus ventas. Ya para la década de los 80 se da un cambio, se da un giro en el mundo de los negocios y entonces con las nuevas tecnologías comienzan a verse las primeras ideas de call center. Los centros de atención telefónica tienen su nacimiento aproximadamente en esta época, aunque su mayor fuerza de ventas o del mercado la comienzan a tener a principios de la década de los 90. Para esta época de los 90 comienza a explotar el boom del Internet, aunque en esa época solamente era de uso militar y escolar, pero para entre mediados y finales de los 90, en algunos países del primer mundo, por ejemplo en Francia, ya se tenían teléfonos celulares con acceso a Internet. Probablemente eran muy rústicos, pero ya tenían acceso a Internet, además de que el Internet ya era de uso constitucional. Entre principios del 2000, de la década del 2000 y el 2010, comenzaron a desarrollarse los negocios por Internet. En México comienza a desarrollarse la tecnología para adaptar el Internet a los teléfonos inteligentes y comenzar con una nueva serie de negocios que tiene su boom en esta última década entre el 2011 y el 2018-19, en el cual pues, básicamente todo pasa a manos del Internet, desde la comunicación, los negocios e incluso la educación. Cabe destacar o cabe mencionar que un gran punto que omití hace un momento, un gran punto de la historia de la publicidad se tiene a principios del siglo XX, es aproximadamente entre el 15 y el 20, entre el año 1915 y el año 1920, cuando Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, toma los postulados de Freud y los incluye dentro de la publicidad. Comienza a jugar con la mentalidad de las personas. Por ejemplo, él toma cigarrillos, los coloca escondidos entre la ropa de las mujeres, estas a su vez salen a marchar, y media marcha comienzan a fumar. Esa fue como una forma de poder influir dentro de la sociedad y decir las mujeres también podemos hacer las cosas. Entonces esos vestigios se utilizan posteriormente junto con otros estudios para poder aplicarlos a la publicidad, junto con el estudio por ejemplo del condicionamiento operante, para poderlos aplicar a la publicidad y poder llegar hasta el punto en el que estamos hoy, en el que ya no solamente se utilizan como medios la televisión o el radio o el cine para poder llegar a la gente, sino que el Internet ha tenido gran impacto. Además, nos damos cuenta de que la forma en la que podemos llegar a las personas es cada vez más compleja y entonces hay que estudiar constantemente el estudio de los consumidores, desde sus necesidades más básicas hasta sus deseos más básicos. Pero también es importante saber el mercado que se encuentra cada vez más en conexión con los sistemas de comunicación, pues se ha vuelto más exigente. Más adelante veremos algunos aspectos relacionados con la mercadotecnia. Por el momento les agradezco su atención. Muchas gracias.